El Señor cura a un leproso. En nuestro sexto capítulo del podcast hablaremos de Dorian Gray, Tiger Woods, y haremos un análisis del concepto de lepra espiritual. Acompáñanos en la lectura del Evangelio según San Marcos. Bienvenidos. Vino a él un leproso, rogándole. En cada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. La lepra era en esa época, y yo creo que sí sigue siendo, la lepra avanzada, a pesar de que hoy en día la lepra se detiene, ¿no? La lepra ya no es considerada una enfermedad inmunda y no aíslan a las personas, pero sí es una enfermedad muy impresionante. Tocar un leproso es algo que produce un sentimiento muy, muy duro. Y eso es reciente, digamos, que se haya descubierto que la lepra, que no aíslen a los leprosos y que la lepra no es contagiosa de esa forma. Yo recuerdo que en mi niñez uno se acercaba a Agua de Dios, pasaba por ahí cerca. No sé si recuerdan la desviación que hay hacia el puente sobre el río Bogotá. Uno veía ya a lo lejos Agua de Dios, pero nadie se acercaba a Agua de Dios. Agua de Dios estaba cerrado. Agua de Dios estaba vedado. Agua de Dios era el lugar donde iban a dar los leprosos de Colombia. Es decir, hasta 1960 fácilmente. A los leprosos se los aislaba completamente. De manera que viene una persona de estas y se acerca, lo cual ya era infringir no solo un mandamiento, una orden de los judíos, sino de educación y de decencia. Que un leproso se acercara, el leproso quedaba condenado a una vida de ostracismo terrible. No solo la enfermedad en sí, que los miembros, los dedos se van cayendo, la nariz, todo, y va adquiriendo un rostro completamente desfigurado, sino que no podía acercarse a nadie, tenía que vivir solo y tenía que llevar una campana donde decía: soy inmundo, estoy inmundo. No podía relacionarse con nadie, tener una familia, etc. Es ese tipo de persona a la que se acerca a Jesús. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa fe tan intensa de ese leproso, ¿no? Esa certeza, esa seguridad de que Jesús puede curarlo, de que Jesús puede limpiarlo. Pero la tiene, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le tocó. Y tocar un leproso en esa época, pues hoy en día es muy impresionante. A veces los encuentra uno pidiendo limón en las esquinas, ¿no? Y es muy impresionante, digamos, el contacto que uno tiene al darle un dinero, que toca la mano de la persona. No sé si se han dado cuenta, les ha ocurrido. Sí, yo sí. Es bien impactante. En esa época, con todas esas otras prevenciones, pues realmente era muy especial que se tocara a un leproso. Y le dice: quiero ser limpio. Ahora, ¿de qué nos está hablando allí? De que Jesús curaba
todas las enfermedades, aún las más difíciles, aún las más terribles? Creo que sí, creo que de eso está hablando. El poder de Jesús, Dios hecho hombre, es tan fuerte que cura todas las enfermedades. Pero quizás se está hablando de una profundidad mayor, de ese algo que no alcanzamos a ver de nosotros mismos, de esa realidad que se esconde debajo del velo que nos cubre. Los leprosos se cubrían no con un velo, pero sí como con una capucha, para que nadie les viera la cara. Yo creo que es una imagen, es una analogía de la realidad humana. Es difícil creer esto, es difícil pensar esto, porque pues las personas se peinan, se arreglan, se maquillan, se presentan bonitas ante el mundo y uno siempre está pendiente de estar presentable, de estar bien peinado o bien peluqueado. En el caso mío me toca estar un poquito más pendiente de que no esté a medias, porque a medias no se ve muy bien. Uno siempre está presentando una imagen, comprar ropa bonita, se mira en el espejo, se cierra este botón, se abre aquel botón, ¿cierto? Uno sabe hasta qué botón abre y hasta qué botón no, para que se vea agradable a los ojos y a la vista de los demás. Pero quizás lo que nos dice ahí es que al levantar ese velo de lo que presentamos a los demás, aparece otra realidad. Porque igual que somos cuidadosos al presentar nuestro rostro, nuestra cara, nuestra apariencia a los demás, igual somos muy cuidadosos en presentar la imagen, digamos, de orden psicológico o espiritual que queremos que los demás vean. Sí, empezó a llover. Esperemos a ver cómo afecta el sonido. La imagen que queremos o que no queremos que los demás vean. ¿Quién no quiere que lo vean amable, agradable, simpático, atractivo? ¿Quién quiere verse desapacible y desagradable como somos tantas veces? Cuidamos nuestra apariencia emocional, como cuando estamos en visita. Dicen que todo el mundo en visita es muy agradable y es muy amable, pero ya en la intimidad cambia la realidad de uno. Nuestra intimidad es muy diferente. Y eso, aún esa intimidad, esa cercanía con las personas, simplemente porque nos conocen mejor, porque ahí ya no nos escondemos tanto. Pero yo creo que sí hay una realidad más profunda en el hombre, que ni siquiera el hombre mismo es capaz de comprender y de conocer. Quizás es esa realidad más profunda de la que nos habla Jesús, de la que nos habla San Marcos en este pasaje. Si uno no va allí a esa profundidad y saca su verdadera realidad, no va a ser sanada por Jesús. Y como hemos hablado otras veces, hay maldades o hay lesiones del alma o del ser que son fáciles de ver. Es fácil de ver si yo he matado, si yo he robado, es fácil hasta cierto punto, porque hay formas de robar que son más sutiles. Si yo he sido infiel, pues es fácil verlo, recordarlo, saberlo, a la persona la descubren. Pero hay realidades más sutiles, diría yo, que no son tan sutiles porque los demás alcanzan a percibirlas, como es, por ejemplo, la mezquindad, la envidia. Yo creo que son cosas extremadamente comunes. Es casi la condición natural de la persona. La mezquindad, la envidia, la mentira. Porque ese mismo hecho de que uno esconda lo que es, pues es una mentira, es un engaño.
Y ese mismo hecho de esconder que uno siempre está tratando de coger la mejor parte para uno, de la profunda mezquindad de las personas, que casi no se abren al otro. ¿Qué opinan de esto ustedes? De este punto, la mezquindad como la realidad profunda de la persona. Sí, yo tenía una pregunta similar con respecto a eso, como pues, lo que se está diciendo. Es fácil ver cuando alguien ha robado, es fácil ver todas esas cosas que son como más, digamos así, más externas. Pero ¿qué, digamos, qué análisis puede hacer una persona para identificar, digamos, eso, como que es mezquino, que las cosas más profundas, digamos, si me hago entender, como qué checklist o qué cosas debe como para lograr Pues ver eso? la pregunta suya está bien interesante. No es tan fácil descubrirse a uno como un ser mezquino. Tal vez, tal vez el punto de partida pueda ser todos somos mezquinos. Así como el todos pecaron, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres hemos pecado, sea que nos demos cuenta o no. Sea que en mi checklist, como dice usted, no aparezcan grandes maldades. Sin embargo, todos pecamos. Y hay algo ahí en mi interior que hizo necesario, de mí, que hizo necesario que Jesucristo diera su vida por mí. Entonces, pero está escondido, está oculto en mi interior, no lo puedo ver. De golpe los demás lo ven y de ahí vienen los roces continuos, los conflictos, los fracasos de la vida, los fracasos de la vida conyugal, los fracasos de la relación con los hijos, con los socios, con las otras personas. Dice, pero mire, yo no le robo a nadie, yo no le pego a mis hijos, yo no insulto a la gente, yo no grito y todo me fracasa. Conozco a alguna persona que va por el tercer matrimonio fracasado, 3 matrimonios fracasados. Y si usted habla con esa persona, es una persona extremadamente amable, extremadamente gentil, es una persona que nunca levanta el tono de la voz, que nunca casa una pelea, pero todo le fracasa, especialmente las relaciones cercanas interpersonales. Llega a los 70 años pasados solo, después de 3 fracasos matrimoniales. Yo algún día hablando con esa persona le decía, yo creo que su problema más grave es la mezquindad. Mezquindad quiere decir que usted solo piensa en sí mismo. Y él, claro, se disgustaba, lo cual es el primer síntoma de que es cierto lo que uno está diciendo. Si no le disgusta, pues uno va a decir, hombre, pues he estado revisando eso y sí o no, tal, pero no le va a molestar que le digan que es mezquino. El primer síntoma de que uno tiene un problema es que cuando se lo mencionan uno se pone bravo, ¿verdad? Sí, entiendo. Porque de otra manera, ¿por qué le va a molestar a uno que le digan, no sé, usted tiene el pelo largo y despeinado? Pues a mí me daría risa, ¿verdad? Ya no tengo suficiente pelo para despeinarse. Hace mucho tiempo, cuando me dejaba alguito de pelo, ya no me peinaba. Desde hace muchísimos años ya no me peinaba. Ahora pues menos, entonces a uno le da risa. O si le dicen, oiga, es que usted es calvo, uno dice, pues sí, obvio, ¿no? ¿Cuál es el problema? No, es cuando le dicen a uno algo que uno lleva escondido. En el fondo, tal vez el disgusto, la molestia de uno es porque uno sí sabe que adolece de eso. Uno sí sabe que tiene ese problema y lo está escondiendo. Y lo molesto es que a uno se lo hagan visible. Le digan, oiga, su disfraz se transparenta. Es fácil ver detrás de su disfraz. Y yo creo que ese es el sentido de lo que estamos haciendo y del título, del nombre del canal de YouTube, Levantando el Velo.
es lo que las mismas personas, yo no sé, todavía no estoy seguro de si ven o no ven, o lo esconden de tal manera que no lo ven, o lo esconden de tal manera que no lo quieren ver de ninguna manera, y están dispuestos a lo que sea con tal de no ver lo que realmente les sucede por dentro. Y una de las cosas más fuertes, porque es de las más comunes, es la mezquindad. La persona piensa todo el tiempo es en sí misma. Su mente está maquinando qué puedo obtener, qué puedo conseguir, de dónde puedo sacar esto y lo otro. ¿Para qué me sirve esta persona? ¿Para qué me sirve la otra? Entonces, en ese checklist suyo, yo diría, el primero es que cuando le hablen del tema, si le molesta y la misma proporción, si le molesta mucho, si se defiende mucho, si quiere. Uno le ponen un tema y uno empieza a defenderse inmediatamente. Si se defiende mucho, es que el problema es y es grave. Si se defiende poco, de golpe el problema es, pero no tan grave. Y si no se defiende, probablemente está trabajando en eso, en su checklist. No sé si eso le ayuda un poquito a responder esa pregunta, Juanes. Sí, creo que es bastante claro. O sea, en ese sentido sí. Y a uno le pasa mucho, como usted decía. Hay veces que uno, lo que más le duele es eso que tal vez no ha sido capaz de ver o lo tiene muy escondido y por eso le da tanta rabia. No es capaz de ver una verdad, digámoslo así, que tal vez para la otra persona, como usted dice, puede ser muy clara y lo nota y por eso el choque. Y cuando se lo dice a uno, a alguien que no está preparado y no lo ha visto, normalmente una reacción de rabia, ¿no? De defensa. Pero sí creo que eso es clave. Como lo que hablamos esta mañana del ponqué, ¿no? Que si un ponqué puede saber, o puede saber distinto, o sea, que la clave está en, digámoslo, compartirlo, pero ese mismo ponqué puede saber horrible si uno se lo guarda y se lo come solo. Bueno, sabe rico, pero Pues sabe rico, pero el efecto sí, el efecto a mediano plazo no es el mismo. sí, Sí, yo creo que hay una dimensión de las cosas en ese sentido. Porque pretender que uno no busca lo suyo es una mentira. Todos buscamos lo nuestro. Cuando traen el postre, todos estamos buscando, oiga, denme un pedazo y démelo grandecito. Y si uno ve que está escaso, de entrada dice, démelo grande. Si lo ve grande, dice, bueno, yo me como un pedazo y después pido repetición, seguramente no me la niegan. Pero negar eso es falso, es ser mentiroso, ¿verdad? Negar que en nosotros hay un interés por lo propio. Lo que pasa es que hay maneras como de domesticar ese interés por lo propio. Ese interés por lo propio puede ser lo que llamamos la carne. Yo me perdí un poquito porque no logro ver la relación entre el texto, es decir, lo que yo tenía como comprendido o asociado al texto de los leprosos y todo eso era más, pues como en las lecturas de la Biblia que yo he hecho, como que ahí se están refiriendo a ese grupo de gente que en general, o que puede generar identidad en el grupo de gente de personas que ha sufrido, digamos, la exclusión de la sociedad o el rechazo dentro de la familia o dentro del grupo o dentro de los grupos. Y que esos textos, digamos, que pueden tener una vinculación, uno los puede comprender desde ahí. Pero con esto que estamos hablando ahorita, me perdí en cómo es la relación. Bueno, déjeme le explico entonces un poquito. Lo que estoy diciendo es que en el fondo, y lo digo con intensidad, y es un tema que yo he manejado un poco a través del tiempo, todos somos leprosos. Todos somos leprosos. No en la exclusión. Excluimos a los leprosos cuya lepra se hace visible, pero los excluimos porque nosotros mismos somos leprosos. Es una de las formas de hipocresía más sutiles y más fuertes. Excluir al que siendo como nosotros lo hace visible, mientras que nosotros somos más hábiles y escondremos nuestra lepra. Pero en el fondo todos somos leprosos.
Claro, un texto de estos da para verlo desde muchos puntos de vista, es un prisma, tiene una cantidad de señales y de mensajes. En el fondo hay que preguntarle al Señor qué nos quiere decir hoy. Probablemente si lo analizamos mañana vamos a encontrar otros aspectos. Pero yo hoy lo veo muy en relación con el texto con el libro del cual hemos hablado otras veces de El retrato de Dorian Gray, que es precisamente eso, ¿no? Toda la belleza de Dorian en el fondo era una máscara y su interioridad estaba completamente carcomida. Y carcomida en el fondo, ¿por qué? En Dorian, por su mezquindad, porque la mezquindad de él le hacía pasar por encima de los demás. A él no le importaba la crueldad, a él no le importaba desechar a las personas, si él sentía que con eso obtenía un beneficio personal. Y yo creo que eso es lo que hace la mezquindad. No es tanto que la persona busque su interés, sino que busca su interés en exclusiva, pasando por encima de la necesidad y del interés del otro. No me importa el otro más que en la medida en que yo pueda obtener de él algo. Entonces, yo lo veo en ese sentido, Sergio. Los leprosos somos todos, los leprosos eran todos, leprosos morales o leprosos físicos, pero todos eran leprosos, todos somos leprosos. Pero hay unos que lo esconden mejor, lo esconden detrás del dinero, lo esconden detrás de la belleza, detrás de la inteligencia. No sé si eso le responde un poquito a la pregunta. Sí, ahora sí ya lo logro ver. Gracias. Yo creo que el problema es mucho más intenso. El problema de la interioridad del hombre, qué es lo que de verdad somos, es mucho más intenso de lo que uno cree o puede ver. En estos días leía tal vez un meme de esos en Facebook o alguna cosa que hablaba de eso, ¿no? De lo terrible que sería ver a una persona desnuda. Yo creo que al cuerpo, digamos, espiritual le pasa lo mismo que al cuerpo físico, si uno se descuida. Una persona de 100 y pico de años no es agradable de ver desnuda. Pues creo que ninguno de nosotros lo hemos visto, pero no debe ser muy agradable. Vi una parodia de uno de estos presentadores de televisión en Estados Unidos que habla de que ¿cómo se llama? El de las conejitas. Hugh Hefner. Creo que ya se murió, Hugh Hefner, ¿no? Y tenía 90 y pico de años y se casó con una muchacha de 20 y pico. Y él hace una parodia ahí de cómo sería la noche de bodas, cómo sería esa pobre mujer teniendo que acercarse a eso, ¿no? A eso que lleno de dinero la ha comprado y ella tiene que pues hacer algo con eso. Hace la parodia, realmente es un actor bastante bueno y la parodia es impresionante, ¿no? Pero por dentro yo creo que si nos descuidamos nos sucede eso. Al que no está trabajando en su interioridad, le ocurre eso, al que no está levantando el velo permanentemente para mirarse. Así como se mira la cara y dice, uy, aquí tengo una mancha, voy donde el médico a que me quite, lo que sea. Y aquí entonces las mujeres, aquí tengo una arruga, tengo que hacerme algo ahí, no sé qué. Pues creo que los hombres también se echan botox. Yo a veces me miro y digo, sí, creo que necesitaría un poquito de botox aquí, pero no me ha animado a eso. He logrado animarme a echarme, ¿cómo se llama? Hidratante. No, hidratante, no, ¿qué hidratante? Me he hecho bloqueador solar. Sí. Pues porque de tanto acumular unos rayos solares le empiezan a salir carcinomas vasocelulares que llaman. Pero no. Esa cara del interior de la persona, es lo que yo creo que la persona cuando levanta el velo se pega el susto de su vida si no ha estado trabajando eso, si no ha estado haciendo el ejercicio de levantar el velo permanentemente, si no tiene con quienes mostrarse, mirarse, verse como en realidad es, si no ha aprendido a escuchar a los demás
¿Qué le dicen de uno mismo? María Paula, opine usted. No, pues yo me quedé pensando en la parte que usted dice de cómo uno reacciona ante la situación. Indica, pues, si hay algo ahí como que está fallando, ¿no? O uno, sí, que uno no se ha dado cuenta. Me acuerdo, no sé más si tú te acuerdas bien el nombre del autor, pero es un libro que estábamos revisando un tiempo de sanación que daba justo ese tip. Decía, si usted quiere saber en dónde hay algo que está fallando, tiene que darse cuenta si usted, o sea, si está reaccionando muy exagerado a una situación muy sencilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dicen, oye, el almuerzo no me gustó y yo reacciono, ¿qué te pasa? No sé qué, algo ahí está pasando, ¿sí? Algo me está pasando ahí porque la reacción es muy exagerada para el caso concreto, ¿sí? Más, no sé si me ayudas con el nombre de Sí, es del Charles autor. Kraft. Charles Kraft. Charles Kraft, sí. Ok, entonces lo que estoy viendo ahorita, que creo que de todas maneras se enlaza con lo que dice Sergio, el aislamiento de los leprosos. Porque no es que el leproso sea bueno, el leproso es un leproso. No es que el leproso no tenga lepra, el leproso es un leproso y sí tiene lepra. Y eso no lo hace mejor que los demás, el que tenga lepra. Simplemente su mal está visible, mientras que la lepra de los demás, la lepra de los levitas, de los sacerdotes, de los fariseos, de todos los demás no era visible a los ojos, de los publicanos o de todas las personas. Es que somos todas las personas. Somos todas las personas las que sufrimos de eso. La diferencia no está en que uno sufra o no sufra, la diferencia está en que sea consciente o no sea consciente o qué tan consciente es de su propia situación interior. Uno. Y dos, en que esté combatiendo. En que esté combatiendo el mal que lo penetra todos los días lo busca y lo llama y le pone zancadillas. Preguntaba yo por una de mis hermanas en estos días y me decían, hablando de metas y objetivos, pues tratando como de plantear el tema de que el ideal de ideales, el metas, objetivos, ideales y el ideal de ideales es Jesucristo. Es allá donde tenemos que llegar. Ella decía, de metas y objetivos, pues yo tengo una con la que lucho mucho. Y es este carácter tan feroz que yo tengo. Este carácter que además es como cosa de familia, porque en la familia nuestra, en Santander, decían que el apellido Valdivieso, yo soy Torres Valdivieso, ¿verdad? Que el apellido Valdivieso no era un apellido, sino una enfermedad de furia. Entonces los Valdivieso eran enfermos de furia, ¿sí? Y las historias de mi abuelo y todas esas cosas son de personas enfermas de furia. Entonces ella decía, pero me pareció muy interesante, por una parte, la conciencia de su situación, de su lepra, pero no solamente la conciencia de su lepra, sino el estar trabajando por resolverla. Porque muchas personas son conscientes, pero no hacen nada. Dicen, yo soy así. Y al que no le guste, pues que no se meta conmigo. Ahí hay un punto bien importante. Tengo un problema. Creo que eso es claro en este leproso. Obvio en este leproso. Tengo un problema y lo pongo ante el Señor porque solamente Él lo puede sanar. Solamente la sangre de Jesucristo nos puede sanar de verdad. Solamente la sangre de Jesucristo. Porque nuestros problemas no son solamente, digamos, un defecto de carácter que puede ser medio genético, como quieran. Los problemas van en lo que hemos hecho, bien sea a partir de ahí, o bien sea lo que nos han hecho. Y la manera como hemos reaccionado con resentimiento, y etc. El resentimiento simplemente agranda la herida.
La conciencia no es para restregar la herida y agrandarla, es para ponerla en las manos del Señor. De manera que la sangre de Jesucristo sane la herida, limpie la herida, cicatrice la herida. Por una parte, el leproso que pidiéndole al Señor que lo sane, y el Señor lo sana. Y obviamente, ante una enfermedad tan pavorosa que le había marcado la vida y le había destruido la vida, el leproso se pone feliz. Y luego el Señor le va a llevar la contraria, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada. No digas a nadie nada. Esto sí es parte de lo que hablamos, hemos hablado otras veces y que llaman, especialmente en Marcos, está muy claro todo el proceso en el ministerio de Jesús de lo que llaman el secreto mesiánico. Como que el Señor no quiere que la gente sepa quién es Él hasta que llegue un momento determinado. Y cuando Él ya acepta con claridad que es el Mesías, cuando le pregunta a los apóstoles y si Pedro le contesta que es el Mesías, inmediatamente lo va a relacionar con la cruz. Es el Mesías crucificado. Es el Mesías triunfante sobre la muerte en la cruz. No es el Mesías triunfante sobre los enemigos del mundo. Es el Mesías que va a triunfar sobre el gran enemigo, la muerte. Y triunfa sobre la muerte enfrentándola en la cruz. Ese es un segundo punto que me parece ahí como bien importante, bien interesante. El por qué el Señor va a prohibirle que le cuente a los demás. Y el tipo no aguanta. El tipo no aguanta. Tal vez hay que haber sufrido o sufrir una enfermedad, un problema de esos, de muchos años. Una cosa que uno dice, diga usted, este leproso puede tener 50 años y tener la lepra desde los 15. Entonces, estamos hablando de una persona de más de 30 años de sufrir un problema. 30, 40, 50 años sufriendo un problema grave. Es una vida miserable. Es una vida que lo ha aislado de los demás, que lo ha separado de todo el mundo, que le impide tener alegría en la vida. Y de repente queda sano. De repente queda sano, el tipo no puede callar. Allá hay un Señor que me curó la lepra. Yo esta mañana era leproso y ya no. Allá hay un Señor que me curó la lepra. Ahora soy libre, ahora puedo abrazarlos. Ahora soy otra persona. Allá hay un Señor. ¿Cómo quiere que lo calle? ¿Cómo quiere que me calle, Jesús, que tú me sanaste? Pues no tengo muy en claro, porque le está desobedeciendo al Señor. Está desobedeciendo la voluntad del Señor, pero quizás hay una voluntad más profunda, una gratitud más profunda que no se puede silenciar. ¿Qué opinan ustedes de esta segunda parte del texto? Pues yo tenía dos preguntas. Ah, bueno, siga, Seri. No, dele, Juan. Yo tenía dos preguntas. Una era de la primera parte, pero la segunda me la respondió. La segunda era que por qué si el Señor le decía no hay, o sea, no cuente después de algo tan grande. Y la primera era sobre, creo que tiene que ver, y es por qué el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. O sea, como por qué decir si quieres, si, partiendo del hecho que usted dice, viene tal vez una persona que lleva 30, 35 años con lepra y le dice si quieres. O sea, no entiendo bien. Pues interesante su pregunta. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué les llega? ¿Qué les dice el Señor? ¿Por qué ese si quieres? ¿Por qué el si quieres? ¿Por qué no le dice límpiame? Si quieres. Ninguno
pues lo que yo entiendo es que se está poniendo como en manos de él. Es decir, le está reconociendo que él sabe que él es poderoso y que las cosas se hacen si él quiere. O sea, está reconociéndolo como alguien poderoso, como alguien grande. De acuerdo, ahí está haciendo un reconocimiento no solo de alguien poderoso y alguien grande, sino de alguien todopoderoso. Está haciéndole un reconocimiento de que Él es Dios, de que Él es el Mesías. Seguramente ya en el medio en que ellos caminaban, en el que ellos se movían, la gente había empezado a decir. Es decir, alguien que hace milagros como estos no es cualquiera, eso no se ve en cada esquina. Eso no era una cuestión normal de que anduviera por ahí Juan el Bautista haciendo milagros. No, él bautizaba en arrepentimiento, pero él no hacía milagros. Una persona haciendo milagros y la forma que los hacía Jesús y sanando gente y todo esto, obviamente tiene que haber empezado a decir, yo creo que es el Mesías. Yo creo que es el Hijo de Dios. Tendríamos que hablar un día un poco sobre ese concepto del Hijo de Dios. Y eso es lo que en un momento dado aquí va a reconocer. Juliana tiene razón, me parece a mí, que el leproso reconoce eso y le dice, si quieres. Si quieres. Pero hay algo más que es interesante y es curioso en ese si quieres. Porque no se mueve una hoja en el mundo sin que Dios lo permita, por lo menos. Y la pregunta que queda entonces es, ¿por qué permite Dios la lepra en estas personas? ¿Por qué Dios permite un sufrimiento tan intenso de estas personas? ¿Por qué no los sana sin necesidad de que se lo pidan? Esa es una duda, esa es una inquietud de fondo de muchas personas respecto a Dios, su omnipotencia y su bondad. La respuesta en principio es que al permitir Dios el mal puede convertirlo en algo mucho más fuerte y poderoso de lo que era antes. Por eso, de alguna manera, permite el pecado original. Bendito pecado que nos has ganado tan grande Salvador. Es decir, sin el pecado original, Jesús no habría venido al mundo. Sin el pecado original, Dios no se habría hecho hombre. Y el destino del hombre en Jesucristo es muchísimo mayor que el destino en la creación original. Son dos realidades, digamos, diferentes. El hombre criatura en el paraíso y el hombre asumido por Jesucristo, rescatado por Jesucristo en la cruz y en la resurrección. Son dos realidades de una intensidad muy diferente. Porque en la resurrección Jesucristo va a asumir a los hombres como Él mismo, los va a convertir en Él mismo, mientras que en el paraíso original las personas eran criaturas viviendo en plenitud, pero aún así tan solo criaturas. La dimensión que adquieren en la cruz y en la resurrección que adquirimos es muchísimo más grande que la que teníamos originalmente como criaturas en el paraíso. Eso es la respuesta al problema del sufrimiento. Sin embargo, pues subsiste ahí la situación. ¿Por qué el Señor permitía y ha permitido en unas formas tan grandes el sufrimiento entre los hombres y la maldad y la violencia en unas escalas impresionantes, ¿no? Impresionantes, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, etcétera, etcétera. De todas maneras son cuestionamientos profundos que en un momento dado este hombre pasa por alto de todo eso y le dice, mire, yo no sé nada de eso, yo no entiendo, pero si tú quieres me puedes sanar a mí. Y el Señor se compadece de esa persona y la sana. Quizás está esperando eso de todos, quizá busca eso de todos los que sufren, quizás sí. Ahora,
volviendo un poquito al tema, no sé si alguien más quiere decir algo sobre eso. Sí, es que creo que usted no me ve, ¿cierto? En la cámara. Yo no lo veo, usted levanta la mano y no lo veo, le toca poner manita o algo ahí. Sí, no lo vemos. Es que en el celular tampoco me sale la manita. me toca ahí meter la cucharada. Bueno, yo creo que también es por ahí, o sea, yo estoy de acuerdo. Esa es una posible explicación como para el mal, pero también un apéndice de eso sería como, o lo que yo veo pues aquí en este texto es que es precisamente esa condición tan terrible la que le permite a él tal vez reconocerlo así, o sea, reconocerlo como el Mesías. Es decir, es en esa condición de sufrimiento, las personas que están en esa condición de sufrimiento, las que pueden de alguna manera entender la dimensión y el tamaño de la redención también, de esa misma manera, sí. Sí, es como la canción de Leonard Cohen, ¿no? Only drowning men can see Christ. Solo los hombres que se están ahogando pueden ver a Jesucristo. Lo cual yo lo interpretaría de una manera un poquito distinta, un poquito más general. Todos los hombres nos estamos ahogando. Todos los hombres nos estamos ahogando, pero no todos nos damos cuenta. Hay lepras tan poderosas que le impiden a la persona darse cuenta de que se está ahogando. Una persona pegada del dinero y del prestigio, con dinero y con prestigio, y que las cosas le funcionen, los hijos estén sanos, etcétera, que no tenga problemas de salud graves, etcétera, no se va a dar cuenta de que se está ahogando. Y se está ahogando en un mar infinito, en el mar infinito de la nada. Porque el dinero no le va a durar, porque cada vez se va envejeciendo, porque la cara le va cambiando, porque se va acercando a la muerte y llegado a la muerte de esa manera, sus ídolos, el dinero y el prestigio lo van a abandonar, lo van a traicionar totalmente. Entonces, esa persona se está ahogando, tal vez con un lastre mayor que el leproso, pero no se da cuenta, no puede verlo. Y a cualquiera que se acerque y le diga, ni siquiera ya se pone bravo. Le da risa, porque dice, usted me dice lo que me está diciendo por envidia, porque no tiene tanto dinero como yo, o porque no es tan bello como yo, porque no tiene tanto prestigio como yo. No es socio de los clubes importantes, no tiene un carro como el mío, no ha viajado por el mundo entero como yo he viajado. Le da risa de que el otro le diga, usted se está ahogando, se está hundiendo, porque usted no se ha dado cuenta de que el dinero y el prestigio no van a sobrevivir más allá de su muerte. Y usted está aferrado a ellos, como quien se aferra al ancla de un barco que se hunde. Imagínense un barco que se está hundiendo y la persona, en lugar de ir a buscar un flotador, una barquita de esas de rescate, las pequeñas con las que la gente sobrevive, decide aferrarse al ancla. Decide la persona aferrarse al ancla, porque piensa que en el ancla, no sé qué pensará, pero aferrarse al dinero o al prestigio es como aferrarse al ancla del barco. Lo primero que se va a hundir es el ancla, porque está hecha para hundirse. Lo primero que se hunde cuando la vida pasa es el dinero. Lo primero que se pierde, que carece de sentido, es el dinero. No me sirve de nada. Con solo que la persona pierda la salud, ya el dinero no le sirve de nada. Pues seriamente, ¿no? Hay saludes que se pueden arreglar con dinero. Pero una persona con esto del COVID, en una unidad de esas muriéndose, no hay dinero que lo pueda salvar. No hay prestigio que lo pueda salvar. Se murió fulanito, importantísimo, famosísimo, todos los ísimos que quieran.
¿Cómo irá a quedar ahora Tiger Woods? Juan, es que es uno de sus héroes, me imagino. Pues ¿Cierto? complicado. Pero sí, yo de Tiene, hecho no, que estaba tiene, pensando. Sí, siga, sí. no, siga usted, yo hablo No, mucho. que Tiger Woods me ponía a pensar también esta semana, porque, digamos, viéndolo de una perspectiva, esta que estamos viendo, todos esos logros, todo eso que él ha logrado, o sea, como el dinero, la fama, todo eso, en este momento no sirven de nada. O sea, él se encuentra en una posición como, digámoslo así, tal vez que nunca antes había estado, o pues sí lo ha estado, pero no tan así como de vulnerabilidad, en el cual, pues, si llega a ser serio el asunto, que yo creo que es serio, pues primero no va a poder volver a hacer lo que siempre ha hecho, que es golf y ganar y triunfar. Pero sí me ponía a cuestionar que una persona que, digamos, pues no la conozco personalmente, pero aparentemente lo que uno ha visto es que todo lo que ha construido es ganar torneos. Eh, cueste lo que cueste, con escándalos, con no, pero bueno, ahorita que tiene un accidente así, que se ve, digámoslo, ya eso anhela o que ha sido su primordial, su, mejor dicho, ¿Usted se ha fijado qué tipo de lesión tiene ahorita? de, de rodilla, ¿no? De No, las piernas. ok, no, Ah, ok, rodilla. ok, ya. Tiene unas fracturas múltiples, no sé si abiertas, Ujú. de tibia y peroné. Usted sabe que son fracturas múltiples, quiere decir que la tibia y el peroné de la rodilla al tobillo se le fracturaron en pedazos pequeños, ¿sí? Varios pedazos pequeños, no se le rompió en una parte, sino en varias. Eso, para recuperar esto, pues es muy complejo. Le meten una varilla por el centro, por la médula, para que eso sostenga esos pedacitos que tienen que volver a armar ahí. Eso sostenga eso y pueda sanar. El hueso con el tiempo tiende a sanar. En tibia y peroné, en los dos huesos, ¿sí? Además tiene fracturas en el tobillo y creo que son en las dos piernas. ¿Ve? O sea, las piernas de él son de espagueti ahorita. Y conozco el tema porque es que es increíble, ¿no? Como que yo he vivido todas las cosas. Porque mi Oiga, pierna pero derecha fue así. ¿Ah? ¿qué le pasó a Tiger Woods? No sabía, se Fue estrelló. un accidente de carro. Pues no he leído bien por qué, pero invadió el carril de la autopista en el sentido contrario y salió dando vueltas. Se rompió, como le digo, se fracturó las dos piernas, no sé qué más partes, pero en principio con solo eso tiene para que la recuperación sea muy larga y muy difícil. Y las piernas queden endebles de todas maneras, ¿no? Una pierna armada así de pedacitos. Sí, las partes fundamentales de él, como aquello en lo que había centrado su vida, se viene abajo. Porque, es decir, porque la vida verdadera es la del cielo. Porque cuando uno centra las cosas en cualquier cosa aquí, eso se va a venir abajo. Sea lo que sea, el dinero, la salud, el prestigio. Hombre, claro, Tiger Woods, para seguir con el ejemplo, era un tipo muy prestigioso. Hasta que salió todo su problema de sexualidad y todo eso y se vino abajo esa imagen de hombre perfecto y después lo demás y lo demás y lo demás y la manera como lo afecta profundamente. Ayer veía un documental interesante, bonito, sobre Pelé, sobre Pelé. Tiene más de 80 años Pelé, si no estoy mal. Y llega a la entrevista con un caminador, a duras penas puede caminar, un caminador de esos que se arrastran así, que la persona, un caminador de rueditas, se sienta y él ya no puede caminar, ya no puede caminar. Y toda la base de su bienestar era las piernas, claro, la cabeza, un tipo supremamente inteligente y hábil para manejar el fútbol, el pase, pues en el documental aparecen todas esas cosas tan
tan bonita, ¿no? Como un genio. Pero las piernas no le funcionan. Casi a todas esas personas la vida se les viene abajo cuando ya pasan los años. Ya no pueden saltar y correr de la misma manera, como Maradona, etc. El dinero aguanta más si uno logra conservarlo. El dinero aguanta más hasta que empieza a fallar otra cosa, pero el hecho concreto es que al final, y el sentido profundo de la existencia es el final, porque al final es donde decidimos cómo vamos a vivir el resto de la eternidad. El resto de la eternidad. ¿Cómo vamos a vivir el resto de la eternidad? Lo definimos aquí. En el día a día, en el paso a paso, en la lucha con la mezquindad que todos llevamos dentro, en la lucha con nuestra lepra interior, la mezquindad, la envidia, el rencor, todas esas cosas. Esa es la verdadera lepra de la persona. Claro, si pudiéramos levantar el velo de las personas que nos rodean y ver cómo son por dentro, lo más probable es que uno entraría en pánico y saldría corriendo. Y a lo mejor al verse a sí mismo, si no lo ha ido viendo gradualmente, si no se ha ido viendo a sí mismo poco a poco y ha empezado a trabajar sobre esa realidad interior de uno, entraría en pánico, como hemos visto gente entrar en pánico al hacer ese cruce hacia la realidad, al levantar ese velo. Las personas entran en pánico de verse a sí mismas. Pánico, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa despertar un día, creerse uno una persona bella, perfecta, generosa, bondadosa y etcétera, y levantarse un día y mirarse al espejo y ver un leproso. Eso debe ser algo absolutamente aterrador. Y quizás eso es lo que ocurre en nuestra realidad interior. Y para mí, hoy por lo menos, no estoy diciendo que esa sea la interpretación de este texto. Es lo que hoy me dice a mí y creo que nos dice a nosotros para que revisemos cada uno este texto. Es lo que somos interiormente, todos y cada uno. A veces se hace más visible, a veces se hace patente. Es lo que somos interiormente. Pero si nos acercamos a Cristo en la actitud adecuada, Él nos puede sanar si quiere. Y el si quiere tiene que ver con mi actitud. Si realmente estoy viendo lo que soy y si realmente estoy buscando un destino de seguir a Jesús, puede sanarme. Si quiero que me sane para salir a hacer maldades otra vez, es probable que no. Si quieres, puedes sanarme. Y luego lo más difícil es no salir brincando en una patita a contarlo a los demás. Es que dice, mira, no digas nada a nadie, bueno, eso fue lo que ya hablamos con Juanes, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Ok, sí, ese es otro aspecto. Es que tiene varios aspectos, como toda la escritura, especialmente Marcos, cada frase está llena de cosas. Ese es otro aspecto, ¿no? El cumplimiento de la ley. Jesús no viene para pasar por encima de la ley, porque la ley viene de Jesús, en el fondo, ¿no? La ley viene de Jesús. Lo que Él va a enseñar no es que podemos pasar por encima de la ley. Lo que Él va a enseñar es que es la ley para el hombre y no el hombre para la ley. ¿Sí entienden la diferencia? La ley busca el bien del hombre. La ley viene de Jesús. La ley viene del Padre. La ley viene del Espíritu. Toda acción hacia afuera de Dios es trinitaria. Toda acción de Dios hacia el hombre es del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios es amor.
Padre, Hijo, Espíritu Santo son amor, más aún son el amor. Entonces la ley procede del amor. La ley no es para castigar, la ley no es para atrapar, la ley no es para señalar, la ley es para darnos un camino, para mostrarnos cómo salir de este enredo de la existencia en que de alguna manera estamos metidos. La ley es para el hombre, para el bien del hombre. No es el hombre para la ley, no puede primar la ley por encima del hombre. ¿Sí me entienden? Por encima del bienestar del hombre. Por eso los ejemplos que el Señor pone son claros. ¿Es lícito decirle a un hombre, sanar a un hombre en sábado que no se permite el trabajo? Es que la ley de no trabajar el sábado era para el hombre, para que tuviera un día de descanso, para que si había esclavos y después va a aparecer el problema en la revolución industrial era gravísimo porque a todas estas personas, incluidos niños, los ponían a trabajar todos los días, sábados y domingos. Y en Colombia hay gente que trabaja todos los días. Yo conocí una mujer cuando íbamos a trabajar aquí a las montañas de Barrancas. Esa señora trabajaba todos los días aseando casas, incluidos sábados y domingos. Entonces esa ley lo que busca es el bienestar del hombre. Tienen que descansar un día por bien de ustedes, pero la volteaban los fariseos. Entonces es pecado gravísimo ese día espichar un botón, como veíamos en el viaje a Israel, que había un ascensor que no había que espichar botones porque paraba en todos los pisos, para que si era sábado, el Shabbat, no tuvieran que espichar un botón porque eso es trabajo. Eso es pura hipocresía. La ley estaba hecha para el bienestar del hombre, no el hombre para el bienestar de la ley, que no puede espichar un botón. Que si mi mamá se cae y se rompe un brazo, la tengo que dejar en el piso. Eso es absurdo, ¿eh? Es la ley para el hombre, no el hombre para la ley, lo que el Señor enseña. Y cuando les pregunta a ellos, ¿es lícito sanar en un sábado? Y ellos le dicen, no, el sábado no se puede trabajar. Y él le da rabia por la dureza de su corazón. Y les dice, sí, pues entonces levántate y anda. Y claro, a partir de eso, porque él estaba supuestamente rompiendo la ley. Y no estaba rompiendo la ley, estaba cumpliendo la ley, porque la ley es una ley de misericordia para el hombre. Él estaba cumpliendo el espíritu de la ley, no la letra pequeñita que habían puesto los fariseos. Yo creo que aquí de todas maneras nos va a significar eso. Cuando un hombre, es decir, el que determinaba entre los judíos, de acuerdo a la ley judía, el que determinaba si una persona era leprosa o solo tenía un granito aquí, era el sacerdote. Si la persona veía algo y decía, uy, aquí tengo una cosa que no estoy sintiendo aquí, porque el primer síntoma de la lepra es que uno no siente en una parte, ¿ve? Una parte insensible, se puede clavar un alfiler y no siente, es peligroso, pues puede ser lepra. Hoy en día, si tiene una cosa de esas, pues va y le ponen tales y tales medicinas y bueno, eso se le queda así, pero no agranda. El que determinaba eso era el sacerdote, inclusive hablan de lepra en las casas, quién sabe a qué se refiere. Entonces llamaba al sacerdote y el sacerdote determinaba, sí señor, tiene lepra, tiene que vestirse así y esto y aquello. Y si la persona pues ya se le pasaba el problema, porque no era lepra, porque la lepra no era curable, pero se le pasaba el problema, hombre, no, ya este granito aquí ya no lo tengo y estoy sintiendo bien, no tengo nada. Tenía que ir antes de poderse vestir otra vez como persona y reintegrarse a la sociedad. Tenía que ir a que fuera el sacerdote el que le diera el aval de que ya no es leproso. Y tenía que presentar una ofrenda de gratitud a Dios fundamentalmente, de que o fue sanado, que eso, como les digo, eso no existía, o de que no tenía lepra. Menos mal, Señor, me salvé y no era eso lo que tenía.
Y él le dice al leproso que se presente al sacerdote, es decir, él no va a pasar por encima de las instituciones que él mismo ha establecido, pero sí va a pasar por encima de la hipocresía que esas instituciones han desarrollado. Entonces, levantemos el velo sobre lo que hay en nuestro propio interior. Pidámosle al Señor misericordia para que nos sane y valor para que nos permita mirarlo sin entrar en pánico, lo que somos por dentro. Nosotros, los que no matamos, los que no robamos. Que podamos mirar nuestro interior sin entrar en pánico. Y que podamos mirar lo que hay alrededor nuestro sin entrar en pánico. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.